El veneno de la serpiente lo forzó a encarar la muerte de su compañero más leal, pero fue en ese exacto momento de desesperación que las lágrimas de un guerrero invocaron un milagro que la naturaleza jamás previó. Si las historias sobre el poder de la resiliencia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol del desierto de Sonora era un martillo implacable, forjando el aire en una ola trémula de calor que distorsionaba el horizonte. Arrodillado en el polvo rojo, Nakia sentía cada latido de su corazón como un tambor de guerra anunciando la derrota. A su lado, su caballo, un semental negro como la obsidiana y rápido como el viento del cañón, yacía con el flanco jadeante. La pata trasera, donde dos marcas de colmillos punteaban el cuero, estaba hinchada y grotesca, con un color púrpura enfermizo que se esparcía como una mancha de muerte. Las manos del joven guerrero, acostumbradas a la firmeza de un arco y a la precisión de una lanza, temblaban mientras presionaban una cataplasma de hojas masticadas contra la herida, un remedio inútil contra el veneno de la serpiente de cascabel. Cada respiración desgarrada del animal era una tortura, un sonido que hacía eco en el silencio abrumador del desierto y destrozaba la armadura de orgullo que Nakia vestía desde la infancia. Observó los ojos del caballo, antes dos llamas de fuego salvaje, ahora turbios y suplicantes, reflejando el cielo blanco e indiferente. Aquel animal no era una posesión, era la otra mitad de su alma, el símbolo de su libertad indomable en una tierra que se encogía cada día bajo el avance de los hombres blancos y de los rurales mexicanos. Y lo estaba perdiendo. La impotencia, un veneno aún más amargo, subió por la garganta de Nakia, quemando más que la sed. Fue entonces que algo se quebró dentro de él. La barrera de estoicismo, construida con las enseñanzas rigurosas de los guerreros Chiricahua, cedió. Una única lágrima, caliente y salada, escapó de su ojo, derecho, trazando un camino limpio por el polvo y el hollín en su mejilla, y después otra, y otra más, hasta que el joven cazador, el orgulloso guerrero, se inclinó sobre su amigo moribundo, con sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo. Las lágrimas cayeron en el polvo, oscureciendo la tierra sedienta. No eran lágrimas de debilidad, sino de amor y pérdida profundos, una ofrenda tan pura como el agua de un manantial escondido, y el desierto, que siempre había tomado tanto, pareció, por un instante, escuchar. El viento, que antes azotaba con arena caliente, amainó hasta convertirse en un susurro, y la sombra de un cactus saguaro cercano pareció alargarse de forma antinatural, como si se inclinara para atestiguar aquel dolor. Fue entonces que un sonido cortó el silencio de los sollozos de Nakia, el arrastrar suave de mocasines gastados sobre la piedra y el crujido seco de una rama. Levantó la cabeza bruscamente, la mano buscando instintivamente el cuchillo en su cinto, el corazón disparado por un motivo diferente al luto. De pie a pocos pasos, recortada contra el sol deslumbrante, había una figura que parecía haber brotado de la propia tierra. Era una anciana, la piel un mapa de arrugas tan profundas como los cañones, los cabellos blancos como la espuma de un río rápido, recogidos en dos trenzas finas. Sus ojos, oscuros y penetrantes, no demostraban sorpresa ni pena, solo un conocimiento antiguo y sereno. Sostenía un báculo retorcido de mezquite y un pequeño saco de cuero colgaba de su cuello. Nakia permaneció inmóvil, la desconfianza luchando contra el agotamiento. La mujer no se movió, su mirada pasando del guerrero al caballo agonizante. Entonces, su voz, baja y ronca como piedras, rodando en el lecho seco de un río, rompió el hechizo. «Yo tengo la cura». Las palabras flotaron en el aire pesado, tan irreales como un charco de agua en el horizonte. Nakia la miró fijamente, los ojos entrecerrados. La desconfianza, una segunda piel para su pueblo, endureció sus facciones.
¿Quién eres? Su voz salió ronca, un rasguño de polvo y luto. Un espíritu del desierto que ha venido a burlarse de un hombre quebrado, gesticuló hacia el caballo, cuyo temblor se volvía más débil, un presagio del fin. No hay cura para esto. El veneno ya ha alcanzado el corazón. La anciana ignoró la hostilidad, su mirada fija en la herida. El desierto no escucha palabras, joven guerrero. Escucha al corazón. Y tu corazón gritó por ayuda. Sin esperar permiso, ella se arrodilló junto al semental, moviéndose con una agilidad que desmentía su edad. De su saco de cuero no sacó hierbas ni raíces, sino un polvo fino y gris, que brilló bajo el sol, y una pequeña piedra negra, lisa como el lecho de un río. El veneno de la tierra debe ser expulsado por la propia tierra, murmuró ella, más para sí misma que para él. Sostén su cabeza. Calma al espíritu que lucha por partir. La vacilación y la esperanza libraron una batalla silenciosa en el pecho de Nakia. Mirada a los ojos entrecerrados de su compañero, selló su elección. Se arrastró hasta la cabeza del semental y la sostuvo con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas, apoyándola en su regazo. «Aguanta, hermano», susurró, la voz entrecortada por la emoción. «No me dejes caminar por esta tierra solo». Mientras Nakia calmaba al animal, la anciana comenzó su ritual. Con la punta de un dedo huesudo, dibujó un círculo con el polvo gris alrededor de la herida hinchada, sin tocarla, directamente. Sus palabras eran un murmullo bajo y rítmico, una lengua más antigua que las montañas, que parecía hacer vibrar el aire mismo. Luego, presionó la piedra negra y fría directamente sobre las marcas de los colmillos. En el instante en que la piedra tocó la piel del caballo, el animal se estremeció violentamente. Un relincho bajo y agudo escapó de su garganta, un sonido de pura agonía que heló la sangre de Nakia. «¿Qué hiciste?», gritó el cuerpo tenso, listo para lanzarse sobre la mujer. Pero su grito murió en la garganta cuando vio la piedra. La roca negra y opaca comenzó a brillar con un calor interno, y vetas finas y oscuras, como raíces negras, se esparcieron por su superficie, convergiendo en el centro. Estaba absorbiendo el veneno, succionando la muerte hacia su interior. La anciana no se inmutó. «El veneno reconoce a su maestro», dijo ella, la voz firme como la roca. «Ahora el cuerpo necesita expulsar la lucha. La esperanza que nace en medio de la agonía es una fuerza poderosa. Deja un comentario de apoyo a Nakia si tú también crees que el milagro está cerca». El cuerpo del semental se arqueó en un espasmo violento, las patas agitándose como si corriera contra un enemigo invisible en una pesadilla. Nakia se aferró a él, susurrando palabras de fuerza y valor, su propio cuerpo absorbiendo los temblores. La piedra negra en la mano de la anciana pulsaba a un ritmo enfermizo. La luz oscura en su núcleo se intensificaba con cada convulsión del animal. Una espuma oscura brotó de los labios del caballo y escurrió por el polvo, y un olor agrio y metálico, el olor del veneno mismo, impregnó el aire. Nakia observó, hipnotizado y aterrorizado, mientras la mancha púrpura en la pata del animal comenzaba a retroceder, la piel contrayéndose y el color volviendo a un tono más saludable, como la marea retirándose de una playa envenenada. Entonces, tan súbitamente como comenzó, la convulsión cesó. La piedra emitió un último brillo débil y se volvió opaca y fría, como una brasa extinta. El silencio que siguió fue más profundo que el de antes. El flanco del caballo subía y bajaba, ya no en espasmos de dolor, sino al ritmo constante y profundo de un sueño exhausto. La anciana retiró la piedra. Ya no era lisa y oscura. Su superficie estaba cubierta por una red de finas grietas y su color se había transformado en un gris enfermizo, como si la muerte que había absorbido la hubiera envejecido milenios. La guardó de nuevo en su saco de cuero sin decir una palabra. Nakia, con el corazón en la garganta,
Bajó la mirada hacia su amigo. Los ojos del semental estaban cerrados, pero los párpados ya no temblaban. Puso la mano sobre el pecho del animal y sintió el latido fuerte e irregular de su corazón. Levantó el rostro hacia la mujer, la desconfianza completamente barrida, reemplazada por un asombro que rayaba en lo sagrado. Las palabras le fallaron. ¿Cómo se le agradece a alguien que le ordenó al propio desierto que devolviera un alma? Nakia levantó los ojos hacia la mujer. La gratitud era una ola tan abrumadora como la desesperación de momentos antes, y se sintió pequeño, despojado de todo su orgullo de guerrero. Yo no tengo nada, logró decir con voz débil. No tengo pieles, ni plata, nada que pueda pagar por lo que hiciste. Gesticuló hacia el caballo, ahora en un sueño profundo y curativo. Me devolviste a mi hermano, mi espíritu. ¿Cómo puedo pagar por un alma? La anciana observó el rostro de Nakia y por primera vez una leve sonrisa tocó sus finos labios como una flor rara que brota en la piedra. El pago ya fue hecho, dijo ella, con voz suave. Señaló con un dedo arrugado no al caballo, sino a la mancha oscura y húmeda en el polvo junto a la cabeza de Nakia. La tierra no negocia con plata, responde a la verdad. Tu lágrima fue el precio, una ofrenda más valiosa que cualquier tesoro. Ahora cuida de él. La magia del desierto le devolvió la vida. El cuidado de un hermano lo hará fuerte de nuevo. Con Nueneton, esas palabras, se dio la vuelta y, tan silenciosamente como apareció, comenzó a alejarse, su figura fundiéndose con las sombras trémulas del calor de la tarde. Nakia permaneció arrodillado, el eco de las palabras de la anciana resonando en su mente, mientras sus ojos seguían la figura que se alejaba. No intentó llamarla ni seguirla. Sabía, con una certeza que venía de las entrañas, que sería inútil. Ella no era una mujer común, era una manifestación del desierto mismo, una fuerza tan antigua como las estrellas que pronto salpicarían el cielo. El guerrero se miró su propia mano, todavía manchada con el polvo y el sudor de la prueba, y luego el rostro sereno de su caballo. Aquel momento redefiniría todo lo que él creía sobre la fuerza, la vulnerabilidad y el poder invisible que tejía el destino de los hombres y los animales. Impulsado por un nuevo propósito, Nakia se levantó. La gratitud era una energía que ardía en sus venas, reemplazando el agotamiento. El caballo necesitaba agua y un descanso seguro para recuperarse por completo. Con cuidado, humedeció un trozo de tela de su propia cantimplora, que estaba casi vacía, y lo pasó suavemente sobre los labios del animal. Luego, sus ojos de cazador barrieron el paisaje. Ya no buscaba un lugar para lamentarse, sino un refugio para proteger la vida que le había sido devuelta. A unos cientos de metros, un conjunto de rocas de arenisca prometía sombra contra el sol poniente y quizás la humedad que se acumula en sus bases. La lucha aún no había terminado, pero ahora era una lucha de esperanza, no de desesperación. Con una voz baja y firme, la misma que usaba para calmar al animal antes de una cacería peligrosa, Nakia comenzó a hablar. Eran palabras de aliento, recuerdos de galopes bajo la luna y promesas de arroyos de agua fresca. Pasó los brazos bajo el fuerte cuello del semental y tiró, no con fuerza bruta, sino con una insistencia rítmica. «Levántate, hermano. La noche nos traerá el frío y las estrellas, pero primero necesitamos alcanzar las rocas». El caballo respondió con un gemido bajo, los músculos temblando bajo la piel. Las patas delanteras se afirmaron, resbalando en el polvo antes de encontrar apoyo. La parte trasera fue un esfuerzo agonizante. Con un relincho ronco de pura voluntad, el animal logró ponerse en pie, todo el cuerpo tambaleándose, la pata herida apenas tocando el suelo. Se apoyó en Nakia, el peso de su vida recuperada confiado enteramente al guerrero. Aquel corto camino hasta las rocas
de arenisca fue el viaje más largo de la vida de Nakia. Cada paso era una negociación con el dolor y la debilidad. Se movía en sincronía con el caballo, su hombro presionado contra el flanco del animal, ofreciendo apoyo, sintiendo cada músculo tenso y cada vacilación. El sol poniente teñía el desierto en tonos de naranja y púrpura, y las sombras se extendían como dedos fríos sobre la arena. Ya no eran guerrero y montura, sino dos criaturas heridas, ayudándose mutuamente a sobrevivir. Cuando finalmente alcanzaron el refugio de las rocas, el aire era notablemente más fresco. Con un cuidado infinito, Nakia ayudó a su compañero a recostarse en la arena suave y protegida, el suspiro de alivio del animal haciendo eco del suyo. La noche cayó deprisa, como un manto de obsidiana salpicado de diamantes. El frío del desierto se infiltró en las rocas, un alivio bienvenido después del calor abrasador. Dejando al caballo en su sueño exhausto, Nakia se movió entre las sombras, las manos deslizándose sobre la superficie de la arenisca. Ya no era solo un cazador en busca de presas, sino un suplicante en busca de una señal, de la promesa de vida que la humedad representaba. En una grieta profunda, protegida del sol por un saliente de piedra, lo sintió. Una frialdad distinta, la textura de la roca cambiando bajo sus dedos. Allí, en una pequeña depresión natural, había un charco de agua de lluvia, clara y milagrosa. Era suficiente. Llenó su cantimplora y luego regresó al lado de su compañero. Arrodillándose, le ofreció agua en sus manos ahuecadas. El caballo, despertado por el olor, levantó la cabeza débilmente y bebió, los sorbos lentos y laboriosos, haciendo eco en el silencio de la noche. Cada sorbo era una promesa, un vínculo que se reforzaba entre el guerrero, su caballo y la tierra que aquel día había revelado su corazón compasivo. Con el caballo a salvo, Nakia se sentó recargado en una roca, el cuerpo finalmente cediendo al cansancio, pero la mente vibrando con una energía inédita. Miró al cielo, un terciopelo negro donde los grandes espíritus habían esparcido su polvo de estrellas. Los ancianos de su tribu hablaban de los poderes del desierto, de las fuerzas que un hombre debía respetar y temer, pero siempre en términos de poder y conquista. Nunca le hablaron sobre la compasión de la tierra. La fuerza de un guerrero, había aprendido, residía en soportar el dolor en silencio, en nunca dejar que la debilidad se mostrara. Pero su lágrima, el acto supremo de vulnerabilidad, no había sido debilidad, había sido el portal hacia lo sagrado. Había sido la única plegaria que el desierto realmente había escuchado. El viento frío de la noche susurraba secretos entre las rocas, y el sonido rítmico de la respiración del semental era la única música en el mundo. Nakia cerró los ojos, pero la imagen de la anciana y de la piedra pulsante estaba grabada en sus párpados. Ella era el desierto, y él, por un breve momento, había conversado con él. Extendió la palma en la arena fría, no como un amo de aquella tierra, sino como un hijo agradecido. En ese toque hizo una promesa silenciosa. Honraría aquel regalo, no con más muertes y conquistas, sino con una nueva sabiduría. Bajo la vigilancia de las estrellas y al lado de su alma recuperada, el guerrero finalmente se durmió, entregándose a un sueño sin sueños, pues la realidad de aquel día había superado cualquier cosa que la noche pudiera conjurar. El primer rayo de sol, afilado golpeó la cima de las rocas de arenisca y se derramó en el refugio como miel líquida, despertando a Nakia de su profundo sueño. Se sentó en un movimiento rápido, el cuerpo rígido por el frío de la noche, la mente instantáneamente enfocada en un único pensamiento. Por un momento de pánico, temió que la noche hubiera robado el milagro, que todo no hubiera sido más que un sueño febril inducido por el luto. Entonces lo escuchó. El sonido tranquilo de dientes moliendo la hierba seca
que crecía en la base de las rocas. Sus ojos se fijaron en la figura de su semental. El animal no estaba recostado, sino de pie, sobre sus 4 patas, la cabeza baja mientras pastaba. Apoyaba el peso con cautela en la pata herida, pero estaba de pie. La visión era tan poderosa, tan imposible, que Nakia sintió que se le cortaba la respiración. Lentamente, para no asustar al animal, se levantó y se acercó. El caballo levantó la cabeza y lo observó con ojos claros y alertas. Las llamas de fuego salvaje que Nakia tanto amaba ardiendo de nuevo, quizás con una nueva profundidad. Ya no había dolor en su mirada, solo el reconocimiento tranquilo de su compañero. Nakia extendió la mano y recorrió con los dedos la pata del semental. La hinchazón grotesca había desaparecido, dejando atrás solo la piel firme y el músculo fuerte. El tono púrpura enfermizo se había ido, y en el lugar de las marcas de los colmillos solo había 2 pequeñas cicatrices, limpias y cerradas, como si hubieran sido selladas por un poder ancestral. El caballo soltó un bufido suave y le dio un empujón familiar con el hocico contra el pecho de Nakia, un gesto que decía más que cualquier palabra. En ese momento, bajo el sol naciente, la gratitud de Nakia se transformó en una convicción inquebrantable. Ya no caminaba solo por aquella tierra, caminaba con la bendición del desierto mismo. Era hora de partir. Aquel refugio de piedra había sido un útero que albergó un renacimiento, pero el mundo de afuera los llamaba. Nakia le ofreció al caballo el resto del agua milagrosa, un gesto de comunión, antes de acomodar la silla de montar sobre su lomo con una gentileza que nunca antes había conocido. Cuando llegó el momento de montar, vaciló. El peso de su propio cuerpo pareciendo una profanación sobre el milagro que se erguía ante él. Pero el semental giró la cabeza y lo miró, un profundo entendimiento pasando entre ellos. Aceptó el peso de Nakia no como una carga, sino como un retorno al equilibrio, la confirmación de que su compañerismo estaba una vez más completa. Al dejar atrás el refugio de las rocas, Nakia vio el desierto con nuevos ojos. El sol, que un día antes había sido un enemigo, ahora parecía la mirada vigilante de un gran espíritu, su luz revelando no la aridez, sino la vida tenaz que pulsaba en cada cactus y en cada grano de arena. El viento no azotaba, susurraba historias de resiliencia en las piedras. Cada paso cauteloso del caballo sobre la tierra roja era una oración silenciosa de gratitud. Él ya no era un guerrero cabalgando por su territorio para dominarlo o sobrevivir en él. Era una parte de la tierra misma, moviéndose en armonía con la pulsación de su corazón de arena y piedra, llevando consigo no una lección sobre veneno y cura, sino sobre la fuerza que reside en la rendición. Cabalgaron por 2 días, pero fue un viaje diferente a todos los demás. Antes, los ojos de Nakia barrían el horizonte en busca de peligro o de caza. Ahora, su atención se detenía en los pequeños milagros que siempre habían estado allí, pero que él nunca había visto. Veía la danza de las abejas en una flor de cactus, el rastro plateado de una serpiente en la arena, como un río seco, la forma en que la luz de la tarde transformaba un simple arbusto en una escultura de oro. El semental se movía bajo él con una vitalidad renovada, su paso firme y seguro, como si el veneno no solo hubiera sido removido, sino reemplazado por una chispa de la propia fuerza del desierto. A cada paso, la conexión entre ellos se profundizaba, una comunión silenciosa forjada en el fuego de la muerte y renacida en el agua de una única lágrima. Al atardecer del segundo día, el humo familiar de su campamento se elevó en el cielo crepuscular, una promesa de hogar. Los jóvenes guerreros que vigilaban el perímetro los saludaron con gestos respetuosos, pero sus miradas se detuvieron, inquisitivas. Había algo diferente en su postura.
No era la arrogancia de un cazador exitoso, ni el agotamiento de un largo viaje. Era una serenidad, una quietud que parecía hacer eco del silencio de las grandes rocas. Nakia desmontó, entregó las riendas de su compañero renacido a un muchacho y caminó, no hacia su propia tienda, sino hacia la hoguera central, donde los ancianos se reunían. La historia que ardía dentro de él era más caliente que las brasas que lo aguardaban. El círculo de los ancianos era un santuario de humo y silencio, roto solo por el crepitar de la leña de mezquite. Eran hombres cuyos rostros eran mapas de cuero, agrietado por la sabiduría y el tiempo, cuyos ojos habían visto el ascenso y la caída de muchas lunas. Levantaron la mirada cuando Nakia se acercó, sus conversaciones bajas muriendo como el viento al anochecer. Taza, el anciano cuyo rostro era el más profundo de esos mapas, observó al joven guerrero con una intensidad penetrante. Nakia se detuvo en el borde del círculo de luz, sin pronunciar una palabra, permitiendo que el silencio hablara por él. Tus hombros no cargan el peso de la caza. «Guerrero», dijo Taza, la voz grave, como el rodar de piedras lejanas. «Pero tus ojos cargan el peso de una montaña. Habla». Nakia respiró hondo, el aire fresco de la noche, llenando sus pulmones con una calma que no poseía 2 días antes. Miró a cada uno de los rostros arrugados, no con el desafío de un joven, sino con la sinceridad de quien comparte una verdad sagrada. «Mi caballo estaba muriendo», comenzó, la voz clara y firme, desprovista de cualquier vergüenza. El veneno de la cascabel era un fuego en sus venas, y toda mi fuerza, toda mi habilidad con el arco y la lanza era inútil como el polvo. Y yo lloré. Un murmullo casi imperceptible recorrió el círculo, un sonido de sorpresa e incredulidad. Un guerrero chiricahua no lloraba, pero la voz de Nakia lo silenció. No fueron las lágrimas de un niño asustado, sino de un hombre que perdía parte de su alma. Y fue esa lágrima, ancianos, la única plegaria que el desierto escuchó. El silencio que siguió fue pesado, cargado con el peso de generaciones de tradición. Los otros ancianos se miraron entre sí. Sus rostros a la luz parpadeante de la hoguera eran máscaras de desaprobación y quizás hasta de pena. Taza no se movió, sus ojos fijos en Nakia, como si intentara ver más allá de sus palabras, hasta la verdad de su alma. El sol del desierto puede enloquecer a un hombre y el luto puede crear fantasmas para consolarlo, dijo Taza, su voz sin calidez. Nos dices que tu debilidad invocó a un espíritu. Nakia no vaciló. No era un fantasma, era tan real como esta hoguera. Una anciana que brotó de la tierra dijo que el desierto no escucha palabras de orgullo, sino el grito de un corazón que se quiebra. Dijo que mi lágrima fue el pago. Y entonces, con una precisión que no dejaba lugar a dudas, Nakia describió el ritual. Habló del polvo gris que rodeó la herida sin tocarla, de la piedra negra y fría que, al ser presionada contra el veneno, se encendió con una luz oscura. Su voz pintó la imagen vívida del veneno siendo arrancado de la carne de su caballo, fluyendo hacia la piedra como ríos negros, haciéndola pulsar como un corazón enfermo. Describió las convulsiones del animal, no como una señal de muerte, sino como el cuerpo expulsando la lucha. Conforme hablaba, la atmósfera en el círculo cambió. La desaprobación dio paso a una atención profunda y silenciosa. Aquellos hombres que conocían las historias susurradas de los poderes de la tierra, reconocieron en la narrativa de Nakia un eco de las magias más antiguas, de las verdades que existían mucho antes de que el primer guerrero forjara su lanza. Cuando Nakia terminó, el único sonido era el de la hoguera devorando la madera. Taza, el anciano, no miró al joven guerrero, sino a las llamas danzantes, como si leyera en ellas las palabras de Nakia. Lentamente levantó la cabeza
y el escepticismo en sus ojos se había disuelto, reemplazado por una admiración profunda y antigua. La piedra corazón de la tierra, susurró. Tan baja que los otros ancianos se inclinaron para escuchar. Las historias de nuestro pueblo hablan de ella. Dicen que la anciana de las raíces, el espíritu mismo del desierto, la ofrece a aquellos cuyo dolor es tan puro que agrieta la cáscara del orgullo de un hombre. No responde a plegarias por poder o por victoria, sino a un alma que se ofrece sin armadura. Las palabras de Tasa cayeron sobre el círculo como la lluvia sobre la tierra seca. Los otros ancianos miraron a Nakia, ya no como un joven que contaba un cuento fantástico, sino como un hombre que había caminado en el mundo de los espíritus y había regresado. Nakia sintió el peso de sus miradas, pero no era una carga, era una unción. Comprendió en ese instante que la fuerza de un guerrero no residía en su capacidad de nunca doblegarse, sino en saber cuándo su corazón necesitaba romperse para que algo más poderoso pudiera entrar. No solo había salvado a su caballo, había redescubierto una verdad que su pueblo estaba comenzando a olvidar. La tierra no era un enemigo a ser conquistado, sino un pariente a ser escuchado. Y a veces, el único lenguaje que ella entendía era el de una lágrima. Taza se levantó, un movimiento lento y deliberado que hizo que el fuego proyectara su sombra como la de un roble antiguo sobre el círculo. Se acercó a Nakia y posó la mano en su hombro, un gesto que era al mismo tiempo una bendición y una transferencia de responsabilidad. Por generaciones hemos enseñado a nuestros jóvenes a endurecer el corazón contra las pruebas, a ser la roca que el dolor no puede quebrar, dijo Tasa, su voz dirigiéndose a todos los ancianos, pero sus ojos fijos en Nakia. Pero tú nos has recordado una verdad más antigua. La roca no puede beber la lluvia. Nos has recordado que un corazón que no puede romperse tampoco puede recibir la bendición de la propia tierra. No trajiste de vuelta solo a tu caballo, joven guerrero. Trajiste de vuelta una parte de nuestra alma. A la mañana siguiente, el aire en el campamento era diferente. La historia del milagro de Nakia se había esparcido de los labios de los ancianos a cada tienda, un susurro que se convirtió en leyenda incluso antes de que el sol estuviera en su cenit. Los otros guerreros, hombres que medían su valor por la ferocidad y el estoicismo, miraban a Nakia con una nueva reverencia. No era la admiración por un cazador habilidoso, sino el respeto por alguien que había tocado lo sagrado. La gente se acercaba a su semental no solo para admirar su belleza, sino para mirar las dos pequeñas cicatrices en su pata, la prueba viva de que la compasión de la tierra era real. Y Nakia, al lado de su compañero renacido, no sentía el peso del orgullo, sino la ligereza de un propósito. Ya no era solo el dueño de un caballo, era el guardián de una historia que su pueblo necesitaba desesperadamente escuchar. Más tarde, cuando la luna ya estaba alta, Nakia buscó la tienda de Taza. El anciano estaba sentado solo, el brillo de una pequeña brasa iluminando el humo de su pipa. No hubo necesidad de preguntas. Taza miró al joven y habló como si continuara una conversación iniciada hace mucho tiempo. La anciana no da su poder, lo revela. Siempre estuvo allí, en la tierra bajo tus pies, en el viento que respiras. Nuestro pueblo se ha enfocado tanto en luchar contra nuestros enemigos que hemos olvidado cómo escuchar a nuestros aliados más antiguos. Las piedras, el agua, el propio polvo. Su poder no es un arma para ser empuñada en la batalla. Nakia es un recordatorio de que formamos parte de algo mucho más grande, y esa conexión es nuestra verdadera fortaleza. La lección de Taza no necesitaba ser gritada para ser escuchada. En los días que siguieron, un cambio sutil pero profundo recorrió el campamento.
Los guerreros, al salir a patrullar, miraban las formaciones rocosas no solo como cobertura, sino con una nueva curiosidad. Las mujeres, al recoger raíces, dejaban pequeñas ofrendas de agradecimiento. El caballo de Nakia se convirtió en una figura reverenciada, un mensajero vivo de la tierra, y Nakia, que nunca buscó liderar, descubrió que los otros lo seguían con la mirada, no en busca de órdenes, sino de un reflejo de esa paz profunda que había encontrado en la rendición. Él era la prueba de que en un mundo que exigía dureza, el mayor valor era, a veces, el de permitirse quebrar. Semanas después, cuando el recuerdo del evento podría haberse convertido en solo otra leyenda contada alrededor de la hoguera, un niño pequeño se acercó a Nakia. Era hijo de uno de los guerreros más orgullosos de la tribu, pero en sus manos no llevaba un arco de juguete, sino una piedra lisa y oscura. Con la timidez de los que se acercan a lo sagrado, preguntó: ¿Es verdad? ¿El desierto puede escuchar un corazón triste? Nakia se arrodilló poniéndose a la altura del niño y no le dio una respuesta, sino una invitación. «Siéntate», dijo, señalando la tierra. «Cierra los ojos, siente el calor del sol en tu rostro. Escucha al viento contar sus historias antiguas. El corazón de la tierra no necesita palabras, solo necesita que recuerdes que también eres parte de él». Y así, la leyenda del guerrero que lloró se convirtió en el cimiento de una nueva fuerza para los Chiricahua. No una fuerza de lanzas más afiladas, sino de raíces más profundas. Nakia nunca más cabalgó por el desierto de Sonora como un amo conquistando su territorio. Cabalgaba como un hijo volviendo a casa, su semental negro moviéndose bajo él no como una herramienta, sino como un hermano de alma. Las dos pequeñas cicatrices en su pata eran un mapa, un recordatorio constante de que en el lugar más árido e implacable, la salvación no se encontró en la dureza, sino en la lágrima que se atrevió a caer, probando que la vulnerabilidad de un hombre podía, de hecho, invocar un milagro que la naturaleza jamás previó, pero que siempre esperó. Los años pasaron como la arena llevada por el viento, puliendo las rocas y profundizando los cañones. Nakia, ahora, un anciano cuyos cabellos eran tan blancos como los de la mujer que había encontrado en el desierto, observaba desde lejos a un grupo de jóvenes cazadores. Uno de sus perros de caza había pisado un cactus, y el joven dueño, en lugar de regañar al animal o arrancar las espinas con impaciencia, se arrodilló y le habló en voz baja y calmante, sus manos trabajando con una gentileza que era, ahora, considerada una virtud. A su lado, pastando serenamente, el semental negro, ahora con el hocico canoso, y el paso más lento, levantó la cabeza y observó la escena, sus ojos sabios, pareciendo confirmar que la lección había echado raíces profundas. En ese momento, Nakia comprendió la totalidad de la cura de la anciana. No había curado solo a un caballo. Había ofrecido un antídoto para el veneno del orgullo que amenazaba con secar el alma de su pueblo. La fuerza no estaba en la armadura impenetrable, sino en el valor de sentir, de conectar, de ofrecer la propia vulnerabilidad como un puente hacia lo sagrado. Miró al horizonte, a la tierra que un día casi se lo quitó todo y que a cambio de una única lágrima le había dado la sabiduría de toda una vida. La leyenda ya no era sobre él o su caballo, era sobre la tierra misma, esperando pacientemente que sus hijos recordaran cómo escuchar su corazón latir. Esta lección de que la verdadera cura nace del valor de ser vulnerable es el alma de este viaje. Si las historias que nos reconectan con esta fuerza ancestral resuenan contigo, únete a nuestra tribu suscribiéndote al canal para no perderte las próximas. Gracias por escuchar con el corazón